Estimados alumnos, mi nombre es Jaime Ratamal, soy profesor del Departamento de Medicina Intensiva de la Universidad Católica y a continuación conversaremos algunos minutos de ventilación mecánica en distrés, básicamente, un tema que está muy de la mano del daño inducido por ventilación mecánica y la ventilación protectora. Esta clase forma parte del curso de paciente crítico 2020 que hasta hace algunos meses se realizaba de manera presencial, pero dado la contingencia está siendo grabada online. Espero que esta clase les sirva y le puedan sacar provecho. Los objetivos de esta clase son básicamente dos. El primero es comprender algunos conceptos básicos de fisiopatología del VILI o daño inducido por ventilación mecánica. Y el segundo objetivo es conocer la evidencia disponible para la programación segura del ventilador mecánico cuando hacemos ventilación mecánica protectora. En este sentido vamos a hablar brevemente, bastante brevemente, acerca de la programación del volumen corriente, de por qué utilizamos ciertos valores de presión meseta y driving pressure, y también acerca de la evidencia actual para el uso de escalas de Piper. Esta clase de daño inducido por ventilación mecánica es una clase que vengo haciendo hace varios años. Debo reconocer que en el inicio de mi carrera, el poder imaginarme lo que era Billy era una entidad bastante compleja, dado que uno no ve el Billy, uno sí puede ver una fractura de cadera, sí puede ver una hemorragia digestiva alta. Sin embargo, hablar de Billy parecía ser un tema bastante teórico. Esta fotografía es una de las primeras imágenes que se tomaron en pacientes con distrés respiratorio en el contexto de un accidente de tránsito, fue esto, en Europa. Eh, es una mujer que tuvo un trauma de tórax. Ustedes pueden ver en la primera fotografía un neumotórax, tiene una fractura costal, ¿no es cierto? Y tiene dos grandes condensaciones dorsales en ambos pulmones que probablemente están determinadas por atelectasia, quizás por aspiración de sangre, que no estoy seguro, pero este paciente se ventiló durante 10 a 14 días en la UCI con ventilación mecánica hasta hace ese tiempo, digamos los años inicios de los 90, probablemente con 10, 12, 14 ml por kilo. Pasado el tiempo, digamos, del manejo de sus condiciones agudas, se realizó un nuevo escáner de tórax para poder controlar cómo estaban las lesiones pulmonares. Y ustedes pueden observar cómo las regiones que estaban colapsadas en un comienzo, en las bases, en el dorso de ambos pulmones, se encuentran ahora aireadas y se puede observar en las regiones que antes estaban aireadas un infiltrado algodonoso, ¿no es cierto?, o que contrasta la vía aérea, en donde podemos observar cómo se produjo injuria pulmonar, daño pulmonar, por la ventilación en esas regiones que antes estaban ventiladas. Y las regiones que estaban protegidas, entre comillas, por este colapso, permanecen sanas. Esta probablemente entonces es una de las primeras imágenes que pueden demostrar lo que produce la ventilación mecánica, el daño inducido por la ventilación mecánica en un paciente agudo ventilado en la UCI. Teniendo claro que una imagen puede hablar por sí sola, ¿no es cierto? Y podemos entender las cosas de manera bastante intuitiva viendo esta imagen del escáner y cómo se genera daño pulmonar en las regiones ventiladas. Es necesario poder tener información un poco más concreta y de forma más científica para poder comprender qué es el VILI. Este es el estudio EARDS-NET. Ustedes conocen este estudio, probablemente lo hemos hecho notar varias veces en varias presentaciones, y de hecho en esta misma presentación lo vamos a volver a tomar más adelante. Es un estudio que randomizó a una población de 861 pacientes. Se randomizaron a utilizar 6 o 12 ml por kilo de peso ideal. La mortalidad disminuyó 25% de forma relativa, es decir, un grupo se murió 31, otro se murió 40%, tan solo utilizando un volumen corriente inferior. Esto quiere decir que tan solo moviendo una perilla del ventilador mecánico, la mortalidad, perdón, podía disminuir un 25%. Por lo tanto, a mi juicio, ese 25% más de pacientes que murieron en el grupo control ventilado con 12 ml por kilo, murieron a causa de daño inducido por ventilación mecánica. Es el único factor diferente
en ambas poblaciones. Por lo tanto, si tenemos que evocar algún conocimiento más sólido para demostrar cuál es la importancia que tiene Billy, bueno, en un estudio tan solo moviendo entonces una perilla, puede morirse el 25% más de los pacientes. Si eso no es importante, hay pocas cosas que serían importantes entonces en medicina. Bueno, ¿y cómo se produce Billy? Ya tenemos claro que Billy es una condición que se puede producir frecuentemente, ¿no es cierto?, en los pacientes. Es una condición que puede producir cambios físicos en el pulmón. Ahora bien, ¿qué factores son los determinantes para que se produzca Billy? La verdad las cosas es que en este sentido ha habido a lo largo de los años hartas, se han planteado varios factores que se asocian o se pueden explicar o se pueden asociar a la aparición de daño inducido por ventilación mecánica. Hasta algunos años se hablaba mucho de volutrauma, de barotrauma, ¿no es cierto? Todavía probablemente se sigue usando, pero dado que la mayor parte de nuestros pacientes ya se ventilan con volúmenes corrientes bajos, por ejemplo, el uso de volutrauma como un factor de riesgo va tomando cada vez menos importancia. Sin embargo, existen probablemente otros términos que van a escuchar frecuentemente y por eso los puse en esta diapositiva para poder hablar más o menos de qué se trata cada uno de ellos. Strain es la deformación del tejido, esto quiere decir la deformación relativa, es decir, yo tengo una estructura de cierto volumen, de cierto tamaño, y esa estructura yo la deformo en el espacio y hago que crezca, por ejemplo. Ese cambio relativo de tamaño se denomina strain. El strain puede ser longitudinal cuando hablo de una línea que le estira un elástico, por ejemplo, o puede ser volumétrico cuando deforma un globo. El pulmón se comporta más generalmente como strain volumétrico. Para efectos prácticos, nuestro volumen de deformación va a ser el volumen tidal, o la cantidad de aire que metamos para adentro, y el volumen inicial va a ser la capacidad residual funcional si el paciente no tiene PIP, si está respirando espontáneamente, pero si tiene PIP va a ser el N-expiratory lung volume o el volumen expiratorio de fin de expiración. El volumen de fin de expiración. Estrés es un concepto que está asociado al strain y básicamente significa tensión. Esto quiere decir, hay veces que uno puede, por ejemplo, aplicar mucha energía a un tejido para que se deforme, pero el tejido ya no puede deformarse más porque está en el límite de su tensión, de su volumen. Sin embargo, yo al seguir metiendo presión voy a aumentar la tensión de las paredes y esta tensión puede también generar daño. Heterogeneidad es un concepto más bien descriptivo de la condición física del tejido, en donde cohabita en un pulmón con distrés regiones que van a estar colapsadas, regiones que van a estar consolidadas, que a pesar de que yo les ponga una presión infinita no se van a abrir, unidades que van a estar inestables, que a lo largo del ciclo respiratorio pueden estar abiertas o también cerradas, unidades que se van a mantener abiertas siempre sin sobredistenderse, y unidades alveolares que van a estar sobredistendidas. Por lo tanto, cuando yo aplico una presión al sistema en globo, probablemente van a haber regiones que se van a ver afectadas positivamente con esta presión, pero algunas otras se van a ver afectadas de manera negativa porque se van a sobredistender. Energía o trabajo respiratorio es el trabajo mecánico básicamente que se acumula para lograr ventilar. Es la presión, el volumen, es el flujo, es la resistencia del sistema que en total, digamos, en globo, me dan un resultante que es la energía. Evidentemente, si yo aplico más energía a una estructura, la posibilidad de dañarla mecánicamente o físicamente es más alto y la medida que ocupa menos energía, ese daño también va a ser menor. Y evidentemente un concepto que es muy importante por destacar son las injurias secundarias. Probablemente si logramos contener el daño inducido por la ventilación mecánica de parte nuestra, ¿no es cierto? Hay muchos otros factores que no son tan controlables como por ejemplo la enfermedad de base. Si yo tengo una enfermedad de base que no está controlada, por ejemplo tengo una pancreatitis que sigue produciendo inflamación sistémica en mi paciente con fiebre, con aumento del gasto cardíaco, con liberación de citoquinas al sistema que también van a inflamar el pulmón, probablemente mi daño pulmonar va a persistir en el tiempo y va a ser mi pulmón más sensible a dañarse por pequeños cambios de strain o energía que estoy aplicando a ese tejido. Las transfusiones, la sobrecarga hídrica, las sobreinfecciones también van a favorecer el desarrollo de daño por ventilación mecánica y finalmente van a perpetuar el desarrollo de distrés respiratorio. En esta diapositiva ustedes pueden ver que ese strain ahí se puede graficar mediante un elástico, ¿no es cierto? Donde el largo inicial del elástico es el L0
y el delta L es el cambio de longitud de ese elástico. Eso lo pueden escalar ustedes al tamaño del pulmón, a una fibra elástica, por ejemplo, como pueden ver en la figura de mano derecha, en donde hay una microfotografía electrónica de un pulmón de roedores, en donde con microscopía electrónica se pueden observar cómo son las fibras elásticas que están plegadas durante el reposo del ciclo respiratorio, pero al aplicar eh, una, una ventilación, esas fibras se estiran, ¿no es cierto?, y quedan en una situación de mayor tensión, ¿cierto?, y cambiando su forma. Por lo tanto, en este caso, su largo inicial sería la fibra plegada y el largo final sería la fibra eh, extendida, ¿no es cierto? Y el delta vendría siendo nuestro strain, en este caso lineal. Si hablamos de strain volumétrico, bueno, podemos hablar acerca del VT sobre la capacidad residual funcional, como decíamos delante, o sobre el volumen de fin de expiración. Cuando hablamos de heterogeneidad, evidentemente primero tenemos que hablar de homogeneidad. La homogeneidad es probablemente una condición normal de un pulmón sano, y en este caso me parece muy bonito mostrarle esta figura. Se trata de un pulmón de rata que está teñida sus paredes con una tinción fluorescente. Y ustedes pueden observar la comparación entre dos presiones en este pulmón. Una presión en el primer caso de 9 centímetros de agua y una presión en el segundo caso de 25 centímetros de agua. Observen cómo las estructuras del pulmón mantienen su forma y tan solo se dilatan homogéneamente sin producirse grandes deformaciones entre una unidad alveolar y otra. Existe homogeneidad en la deformación. Sin embargo, cuando ustedes observan el caso teórico de un tejido pulmonar no homogéneo, como es este caso de un modelo matemático de un tejido pulmonar con alvéolos dentro de los cuales uno se colapsa, que es lo que pueden observar en ese cuadro que está mostrando una magnificación de la imagen, los alvéolos que están alrededor se estiran para poder llenar el espacio que ese alvéolo que se colapsó dejó. Y también probablemente de alguna forma tratando de abrir, de poder liberar ese colapso regional. Cuando uno tiene un paciente con una injuria pulmonar aguda, con un distrés, con un daño pulmonar por alguna causa, debiésemos imaginar esa producción de inhomogeneidades a lo largo de todo el pulmón, multiplicada por miles de veces o cientos de veces probablemente. Matemáticamente se ha llegado a el número que los alvéolos que están alrededor de un alvéolo colapsado aumentan su tensión hasta 4 veces la tensión que se administra al sistema completo. ¿Qué quiere decir esto? Si yo, por ejemplo, ventilo con una presión de 15 centímetros de agua de delta de presión, los alvéolos que se rodean el alvéolo que se colapsa pueden aumentar la tensión hasta 60 centímetros de agua en el fondo, dado que están sobreestirados, ¿cierto? Tratando de poder llenar este espacio que se ha perdido. En este sentido, las inhomogeneidades se han estudiado también de manera clínica, dado que probablemente esta es una de de las cosas que diferencian un pulmón enfermo de un pulmón sano. La imagen más habitual que nosotros hacemos en los pacientes con distrés para poder evaluar la magnitud del distrés es, después de la radiografía de tórax, el escáner de tórax. En el escáner de tórax podemos observar que existen áreas que están sobreextendidas, como hablábamos delante, o áreas que están colapsadas. Hace un tiempo atrás, un grupo italiano logró cuantificar o ponerle número a la cantidad de inhomogeneidades que hay en el pulmón con distrés, y ellos encontraron en una población de más o menos 100 pacientes con esta condición, que las inhomogeneidades se asociaban a aumento de la severidad de la enfermedad, es decir, el pulmón que es más heterogéneo tiene peor PAFI, pero también a un número, digamos, a una variable que es bastante compleja, que es mortalidad. En la medida que hay más heterogeneidad, también hay mayor mortalidad. Y eso podría ser explicado en parte por los factores que acabamos de nombrar previamente. Bueno, finalmente dentro de nuestros factores o determinantes de daño inducido por la ventilación mecánica está el tema de la energía. Este concepto ha sido conocido, ha sido explicado como un factor determinante hace muchos años, pero cuesta bastante poder aterrizar el concepto de trabajo respiratorio o energía
Dado que son cálculos que se realizan con cierta complejidad, hasta hace poco el grupo italiano liderado por el doctor Gattinoni publicó este trabajo en donde aterriza un poquito las variables a variables que son más eh, entendibles por la mayor parte de las personas. De hecho, hay algunas aplicaciones donde uno puede calcular la energía que se produce por cada ciclo respiratorio. En este sentido, es importante recalcar que la energía aplicada al sistema tiene un factor multiplicador que es la frecuencia respiratoria. La frecuencia respiratoria va a ser la cantidad de veces que yo aplico este ciclo lesivo al pulmón, y esto uno debiese escalarlo además por la cantidad de tiempo que el paciente esté en ventilación mecánica. No va a lo mismo probablemente estar 6 horas en una cirugía que estar durante 14 días en ventilación mecánica. En estos cálculos, bueno, entran básicamente determinantes físicos que definen la ecuación del movimiento, que es el volumen corriente, la elastancia, el flujo, la resistencia y el PIB, que finalmente va a ser la tensión eh, tónica que tiene el sistema, digamos, pasiva que tiene el sistema, pero que al mismo tiempo también es un grado de deformación. Gattinoni pudo o decompuso esta ecuación del movimiento en esta ecuación que ustedes ven arriba, que es un poquito más compleja, pero que logra incluir algunas variables como la relación IE, la resistencia, etc. Y demostró en un grupo de animales de experimentación que el tejido pulmonar se comportaba como, tenía un threshold, tenía un umbral de daño, en donde cuando uno superaba cierta cantidad de energía por unidad de tiempo, el pulmón se dañaba y se producía edema pulmonar y lo que se conoce como daño inducido por la ventilación mecánica. Así que existe evidencia experimental que la energía se asocia a mayor daño pulmonar y evidentemente todavía no existe un estudio randomizado que pueda demostrar que los pacientes que tienen más energía se dañan más que los otros, pero bueno, de repente puede ser un poco de perogrullo hacer un estudio como ese y nos quedamos con el concepto de que en la medida que el paciente requiera más soporte ventilatorio con mayor PIB, con mayor frecuencia, con mayor flujo, probablemente estemos aplicando más energía al sistema y probablemente estemos generando también un daño potencial a ese tejido. Algunas palabras sobre ventilación protectora y volumen tidal. Probablemente esta va a ser uno de los principales elementos que podemos manipular con cierto grado de libertad, hasta volúmenes corrientes ya que son un poquito más bajos, en donde empezamos a tener problemas con la ventilación, con la retención de CO2, pero que es uno, como hablábamos al comienzo, es uno de los elementos que está validado por estudios randomizados, ¿no es cierto?, que tienen mayor evidencia, que nos permiten decir con cierta certeza que el uso de bajos volúmenes corrientes es beneficioso, evita problemas en estos pacientes y que incluso podría disminuir la mortalidad en muchos de ellos. Primero que nada, me gustaría hacer un recuerdo, digamos, de la curva de ventilación mecánica en volumen control. Creo que podemos hacerlo en presión control también, pero creo que en volumen control es la modalidad más de batalla cuando uno comienza a ventilar a un paciente, dado que nos permite asegurar una ventilación minuto, asegurar cierto grado de ventilación independiente de las condiciones del sistema. Eh, en esta curva que ustedes ven acá es una curva de presión tiempo en volumen control con uso de una pausa inspiratoria o que produce esta presión meseta o esta presión plató. eh, y pueden diferenciar dos cosas, pueden diferenciar, o tres, bueno, en realidad tres cosas principales. Primero, hay una línea donde dice PIP, ¿cierto? Que es su presión de base, eh, pero que en este caso además tiene una pausa expiratoria y ustedes pueden ver que existe un autopip, ya que en general para pacientes estresados es menos frecuente, pero puede suceder. Es la suma del PIP programado en el ventilador más el autopip que tiene el paciente, va a ser el PIP total. Ahora bien, la distancia o la presión, la diferencial de presión que existe entre el PIP total, entre la presión de base total y la presión meseta, va a ser la presión de distensión, ¿ya? La presión meseta, por su parte, es la presión de pausa. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que yo, cuando entra todo el volumen programado al paciente, yo presiono una pausa, es inspiratoria y hace que
se cierran las válvulas inspiratorias y expiratorias del ventilador mecánico y el sistema queda en reposo. De esta forma, yo puedo asegurar que la presión que estoy midiendo en la boca del tubo o en el ventilador mecánico es la misma presión que existe en el final del circuito del paciente, es decir, en el alveolo. Mediante la medición de presión meseta, yo puedo calcular cuál es la presión que existe en el alveolo. Es como una presión de enclavamiento cuando instalo un Swan Ganz. Por lo tanto, yo me aseguro con esta presión de no estar dando presiones exageradamente altas, por ejemplo, a un alveolo para poder romperlo. Y finalmente, el tercer componente que pueden diferenciar es la diferencial entre la presión meseta y la presión pico o la presión máxima. Esta diferencial hace referencia a las variables dinámicas de la ecuación del movimiento, que son flujo y resistencia. Cualquier alteración en flujo o resistencia, cualquier aumento de flujo, cualquier aumento de resistencia, va a significar un aumento en este componente. Lo que no había dicho, y es muy importante, la componente de la presión de distensión que ustedes pueden ver acá o de la presión meseta va a depender de la compliance del sistema y del volumen corriente. Si la compliance del sistema disminuye, esta presión meseta va a ser mayor, y si el volumen corriente que yo administro crece, esta presión meseta también va a ser mayor. Siempre que hago esta presentación, hago un mini homenaje a este doctor de apellido Hickling, un doctor de Nueva Zelanda que publicó en el año 90 este trabajo que probablemente marcó una nueva era en la ventilación mecánica o inició una nueva era en la ventilación mecánica, rompiendo un paradigma que hasta ese momento era que la ventilación mecánica era para normalizar los gases. Es decir, si un paciente tenía un CO2 alto, mediante la ventilación mecánica, independiente un poco de cuáles eran los resultantes de presión o volumen que yo estaba administrando, se modificaban los parámetros del ventilador con la idea de poder normalizar los gases, ya sea la hipoxemia o la hipercarbia. Este señor hizo un razonamiento muy innovador, que fue decir, miren, a ver, en todos los trabajos experimentales que existen en los años 80 y en los años 70 han demostrado que el uso de altas presiones en el sistema, en el circuito ventilatorio de estos animales de experimentación producían daño pulmonar. Sin embargo, nosotros en los pacientes utilizamos ese mismo rango de presiones o ese mismo rango de volúmenes sin pensar que probablemente ese tipo de programación daña a los pacientes. Así que, ¿qué hizo Hickling? Y lo interesante, perdón, de esto es que lo hizo en un país lejos de los grandes centros urbanos. Bueno, Nueva Zelanda probablemente en los años 80 no era lo que es hoy, y probablemente Hickling fue tratado un poquito de loco también entre sus iguales por hacer este cambio, digamos, de paradigmas. Lo que hizo Hickling fue decir, mire, vamos aquí independiente de los gases, nosotros vamos a proteger el pulmón mecánicamente y no vamos a sobrepasar ciertos rangos de presión, independiente de los gases. ¿Qué hizo Hickling entonces? Logró ventilar a estos pacientes con un volumen corriente en promedio alrededor de 5 ml por kilo. El promedio de CO2 fue de 62, el paciente que sobrevivió y que tenía el CO2 más alto fue 129, y el promedio de pH fue 7.29 con un pH más bajo en el paciente que sobrevivió de 7.02. Lo interesante de esto, no tan solamente la factibilidad de poder llevar a cabo un protocolo como este, fue que la mortalidad de sus pacientes fue de 16%, cuando la mortalidad real, la mortalidad predicha por Apache para ese número de pacientes era de 40%, y que por lo demás es más o menos la mortalidad promedio del distrés. Por lo tanto, Higgins demostró de una manera retrospectiva en un estudio unicéntrico, de forma, digamos, en cuanto a diseño de investigación no es el mejor diseño, pero por lo menos sentó una hipótesis que se hizo inmediatamente escuchada por otros médicos a lo largo del mundo, que dijeron, bueno, a lo mejor este es el camino e intentemos buscar una modalidad ventilatoria que sea más protectiva. Bueno, el año 99, Marco Ranieri, un médico italiano, publicó este trabajo muy bonito en JAMA, que randomizó a 44 pacientes con distrés respiratorio grave a dos grupos para recibir dos tipos de ventilación. Una ventilación control, que era la ventilación que más o menos se ocupaba en ese tiempo, digamos, de manera rutinaria, con un volumen corriente de 11 ml por kilo,
con PIB bajo de 6, en donde la presión meseta llegaba a ser 31 en promedio. La mortalidad de este grupo de pacientes fue de 58%. Y a otro grupo, que se denominó estrategia protectora, en donde el volumen corriente promedio fue 7.6 ml por kilo, con una presión meseta de 25, utilizando un PIB mucho más alto que en el caso del grupo control, que era en este caso 15. La mortalidad de este grupo fue de 38%. Pero este no fue necesariamente el resultado más llamativo, sino que fue la medición de marcadores inflamatorios en estos pacientes. Ranieri midió plasma y midió también citoquinas en lavado bronquialveolar, y ustedes pueden ver cómo la estrategia protectora presentaba menores concentraciones de interleuquina 6, bordeó de significancia estadística también para el TNF-alfa, y también se pueden observar cómo se produjo una disminución de los marcadores inflamatorios en el lavado bronquialveolar. Esto tiene dos lecturas. Uno es que al evaluar el lavado bronquialveolar podemos demostrar que existe menos inflamación pulmonar producto de una modalidad ventilatoria más protectiva, pero además al encontrar esta señal en plasma nos puede reforzar la idea que fue instaurada también por Marco Ranieri con otro trabajo, conocida como biotrauma. La inflamación producida en el pulmón por daño pulmonar asociado a la ventilación mecánica o por el mismo distrés, traspasa muchas veces la barrera anatómica del pulmón, se trasvasija al plasma y en el plasma puede llegar a otros lugares a producir daño también. De esa forma, Ranieri demostró también un par de años más tarde en un modelo experimental en conejos, el primer autor de ese trabajo es una doctora de apellido Imai, que la ventilación injuriosa se asociaba también a apoptosis de las células de los túbulos renales y de las células epiteliales del intestino. Es decir, la ventilación mecánica puede dañar órganos a distancia y ese fenómeno se conoce como biotrauma. Así que no solamente un tema pulmonar de daño del pulmón que va a progresar la falla respiratoria, sino que además los pacientes empeoran su pronóstico probablemente por daño a distancia. Es por esto que probablemente tan solo un 10% más o menos de los pacientes con distrés fallecen de falla respiratoria refractaria, ya sea hipoxemia o acidosis respiratoria refractaria, y la mayor parte de ellos, más del 50%, fallece de sepsis y falla multiorgánica. Como hablábamos al comienzo, después de la publicación del estudio de Hickling, empezó una carrera para poder demostrar cuáles eran la modalidad ventilatoria que nos iba a poder permitir disminuir la mortalidad en pacientes con falla respiratoria. De esta forma se lanzaron varios equipos de investigación en la búsqueda de esto. Básicamente se publicaron 4 trabajos con Brochard, Stewart, Brower y Amato, en donde ustedes pueden ver en esta diapositiva, son estudios bastante pequeños, de 108, 120, 50 y 50 pacientes. El diseño más o menos parecido de todos, se randomizaban a 2 grupos de ventilación, uno con ventilación con bajo volumen corriente, PERI 6, y con un PIB en general más alto, y otros que buscaban o ocupaban altos volúmenes corrientes, que era lo convencional, entre 10 a 15 incluso algunos, con bajos niveles de PIB. No hay homogeneidad entre todos estos estudios, todos ocuparon programaciones diferentes, pero las mortalidades también fueron un poquito diferentes. Por ejemplo, Brochard, Stewart y Brower no encontraron diferencias significativas con ambos grupos, por varias razones. Puede ser el diseño del estudio, el N muy pequeño. Sin embargo, Amato demostró una diferencia importantísima de mortalidad entre ambos grupos, 38 versus 71%. Hay varias críticas a este estudio publicado en New England, principalmente que el grupo control era una ventilación demasiado injuriosa y que probablemente la diferencia en mortalidad está dado de hecho un 71% en comparación con los otros estudios que son alrededor de un 40 o un 50%. Por lo tanto, probablemente el grupo control era un poquito más enfermo que el grupo, o la ventilación era un poquito más agresiva que en el resto de los otros estudios. Sin embargo, como decía, no hubo certeza con todos estos pequeños estudios de cuál iba a ser la modalidad ventilatoria que era la correcta. Pero para eso el Ministerio de Salud de Estados Unidos, viendo todo este, entre comillas, desorden que existía por llegar a esta meta, realizó el siguiente estudio, que es el LEADER-DSNet, que revisaremos a continuación. Como hablamos delante, este es un estudio bastante más grande que los otros, son 861 pacientes,
y que se randomizaron en dos grupos a recibir 6 a 12 ml por kilo. La otra diferencia de los grupos es la frecuencia respiratoria, evidentemente para mantener el volumen minuto. En el grupo de bajo volumen corriente tuvieron que doblar la frecuencia respiratoria de 16 a 29. La presión meseta, fíjense ustedes, que es resultante del uso del volumen corriente aumentado en el grupo control era 33 y en el grupo estudio era 25. La presión media se mantuvo igual porque el tiempo inspiratorio se disminuyó a la mitad. Por lo tanto, al aumentar la frecuencia respiratoria, se mantuvo, digamos, la relación de inspiración-expiración, ¿no es cierto?, con un tiempo inspiratorio, perdón, con una presión media constante en ambos grupos. El PIB fue similar en ambos grupos sin diferencias significativas. Sin embargo, la mortalidad fue significativamente menor en el grupo estudio, que fue 31% versus 39.8, 40% en el grupo control. Ahora bien, tenemos entonces 5 estudios, de los cuales hay 3 que no muestran diferencias de mortalidad y hay 2 que sí muestran diferencias de mortalidad. ¿Con cuál me quedo? Bueno, evidentemente con números dan más ganas de quedarse con el estudio de EARDSnet, que son 861 pacientes. Evidentemente ese es mucho más potente el número, pero igual vale la pena, me parece, darle un análisis a los otros estudios que se hicieron que, aunque sean más pequeños, algún sentido científico tienen, ¿cierto? Hacker, que es un médico o investigador que se caracterizó, digamos, por hacer varias revisiones así muy inteligentes de datos previos también, trabajó harto en sepsis, publicó en el año 2012 en Blue Journal un meta-análisis que analizó todos estos estudios. ¿Qué fue lo que demostró? A ver, hizo un hallazgo muy importante, pero me gustaría revisar esta imagen en particular, que al verla así de buenas a primeras, se ve bastante compleja, pero no es tanto. En este gráfico ustedes pueden ver que lo componen dos gráficos, el A y el B. En el gráfico A está los grupos de los 5 estudios, los grupos que están randomizados a recibir ventilación mecánica convencional, es decir, altos volúmenes corrientes, bajo PIB. En la figura B están los grupos de estos estudios que recibieron ventilación mecánica protectora. Fíjense ustedes que, en el eje X está el tiempo después de la randomización para ambos grupos, y en el grupo Y está la presión meseta en cada uno de esos tiempos. Fíjense ustedes que en el grupo protectivo, es decir, en el grupo B, todos los estudios, incluido el de Amato y el de EARDSnet, mantienen sus presiones meseta bajo 32. Sin embargo, en los grupos que recibieron ventilación mecánica no protectiva convencional, los grupos que no encontraron diferencias de mortalidad, es decir, el estudio de Brochard, de Brauer y de Stewart, se mantienen bajo la raya de la meseta de 32. Pero los dos grupos de los estudios que sí demostraron diferencias, que son el EARDSnet y el grupo de Amato, están con sus presiones mesetas que siempre fueron mayores de 32 y que incluso aumentaron a lo largo del tiempo después de la randomización. Después de este estudio o de este metaanálisis publicado por Hacker, la gente dijo, bueno, entonces da lo mismo como ventilemos, da lo mismo que PIB y qué volumen corriente utilicemos, siempre y cuando la presión meseta sea igual a 32. Es decir, si nosotros logramos mantener menos de 32 de presión meseta, el paciente debiese tener un pronóstico que sea bastante bueno. Sin embargo, y como vamos a ver más adelante, es una afirmación que tiene cierto sentido, pero que también carece de acercarse completamente a la realidad, y vamos a ver por qué. Bueno, entonces, si entendemos esto como una historia, imagínense ustedes que el 2002 Hacker dice, no, pero si mira, o la gente que analizó el estudio de Hacker, mira, aquí la presión meseta es lo importante, ventilan como quieran, pero si mantienen bajo 30 o 32 están todos tranquilos. Hay mucha gente que no quedó contenta con esto, y Hager, que era otro médico que se dedicaba a estos análisis, reanalizó todos los datos del estudio EARDSnet, o sea, 861 pacientes reanalizados en este gráfico.
¿Qué hizo Hager? Dijo, bueno, partiendo de la premisa de que la presión meseta es el factor dicotomizante de mortalidad, analicemos la presión meseta en estos pacientes. Y construyó este gráfico en donde en el eje Y está mortalidad y en el eje X están los cuartiles de presión meseta. ¿Qué quiere decir esto? Que yo tomo, por ejemplo, el grupo de BT6, de 6 ml por kilo, y los pongo todos en una fila progresiva de aumento de la presión meseta. Es decir, al comienzo pongo los que tienen menos presión meseta y al final de la fila coloco a los que tienen mayor presión meseta y van en aumento. Y después de esto yo los separo en cuartiles, es decir, tomo el 25% del comienzo, al 25% después, al 25% después y el 25% final, que son los que tienen la presión meseta más elevada. Y hago esto para todos los pacientes de los dos grupos. Y luego los agrupo y pongo, como ustedes pueden ver acá, en el cuartil 1 tengo la columna ploma, que dice presión plató de 10 a 20, en BT6, en la columna gris. Y en BT12 hago lo mismo y me da un resultante de 16 a 26. Y así lo hago con cada uno de los cuartiles y fíjese usted que el cuartil 4, la presión meseta del BT6 va de 29 a 47 y la del BT12 va de 37 a 69. Son presiones bastante altas, como pueden ver ustedes. Lo importante de este trabajo, y ese es el mensaje que tienen que guardar en la cabeza, es que siempre, independiente del cuartil o del nivel de presión meseta, el BT6 se muere menos que el BT12. Es decir, independiente del valor de presión meseta que tengan, si tienen 6 ml por kilo, se van a morir menos que si ocupan 12 ml por kilo. Por lo tanto, lo que decía Hager probablemente tenga cierta verdad. Es decir, eviten pasar de 32. Pero además, no se olviden jamás de mantener un BT de 6 por sobre un BT de 12. O dicho de otra forma, prefiere siempre ventilar con volúmenes corrientes bajos y que 6 sea su patrón o su valor de base, digamos, para moverse. Así que, como mensajes para la casa, en cuanto a volumen corriente, limite presión meseta, menos de 30 o 32. Actualmente, con esta epidemia de COVID, nos hemos puesto la meta que sea entre 28 y 30. Hay veces que uno no puede manejar la presión meseta en menos de esos valores. Puede hacer dos cosas. Uno, tratar de hacer lo posible por bajarla, es decir, a veces incluso bajarle el volumen corriente bajo 6, uno puede bajarlo. En este estudio el volumen corriente en ERDSnet era entre 4 y 8. Por lo tanto, uno puede moverse con cierto grado de libertad bajo 6 hasta 5, y menos de 5 hasta 4 uno ya empieza a tener problemas de ventilación que son importantes, retención de CO2 a niveles que son a veces un poquito peligrosos o incómodos para poder manejar. Y el BT6 debe ser el estándar. Es mejor que 12 ml por kilo. No sabemos qué pasa entre medio. No sabemos que si 8 es mejor que 10 o si 4 es mejor que 6. Pero en base a la evidencia actual, que es bastante sólida porque es un estudio muy bien hecho, con muchos pacientes, digamos, con un muy buen diseño y analizado varias veces de diferentes formas, 6 ml por kilo. Hay que medir al paciente y es peso ideal. No es que el paciente si pesa 100 kilos, yo lo voy a tener con 600. Si el paciente pesa 100 kilos, yo tengo que ver la estatura del paciente. Y de acuerdo a la estatura, hay una tabla que me permite calcular, o una fórmula que me permite calcular cuál es el peso ideal para esa estatura, y dependiendo si es hombre o si es mujer, ese valor va a ser un poquito diferente. Otro tema a conversar brevemente es el concepto de driving pressure. Creo que durante los últimos años ha tomado bastante más fuerza y es un concepto bastante inteligente que vamos a conversar de ahora en adelante en estas breves diapositivas que nos quedan. Solo para recordar, el concepto de driving pressure entonces es el delta de presión que existe entre el PIB y la presión meseta. Esa presión de distensión es la presión que mueve al sistema para que, o es el resultante de la entrada de una cantidad de aire determinada, que es nuestro volumen corriente. Esa variable dependiente del volumen es la driving pressure. La diferencia, como dije, entre presión PIB y presión meseta. A ver, ¿cuál es la lógica de driving pressure? Bueno, en este gráfico me parece que uno puede entender un poquito intuitivamente por qué utilizamos este valor. Dijimos en un comienzo que el driving pressure es el resultante de la administración o la inyección de un volumen determinado al pulmón.
Este cambio de presión va a ser mayor o menor dependiendo de la compliance del sistema o dependiendo del tamaño del pulmón funcional que exista. Por lo tanto, si yo lo pienso de esta forma y le pongo 6 ml por kilo al primer escáner que tengo ahí, ¿cierto? Que tengo harto espacio en negro todavía, que a pesar de que hay un gran problema pulmonar, hay mucho espacio aireado todavía. El aire que yo ponga, que yo administre, que yo inyecte al sistema, va a tener harto espacio en donde disiparse, por lo tanto, la presión resultante va a ser razonablemente baja. En el segundo caso, en donde ya tengo una afectación mucho más avanzada de los pulmones, probablemente la administración de este volumen corriente se va a traducir en un aumento de la presión, por lo tanto la driving pressure va a crecer. En el tercer caso, en donde el pulmón ya está casi completamente dañados o completamente infiltrados, hay mucho menos espacio libre, mucho menos espacio aireado, en donde el volumen que yo administre se va a poder distribuir, por lo tanto la driving pressure o la presión resultante va a ser mucho mayor, y finalmente en el cuarto caso, en un pulmón completamente colapsado, evidentemente la administración de un volumen determinado va a resultar en un cambio de presión que puede tender hasta el infinito, en el fondo, o un valor muy, muy elevado. Por lo tanto, esa es la lógica un poquitito de por qué no solamente decir 6 ml por kilo es protectivo. Dependiendo del tamaño del pulmón funcional, esos 6 ml por kilo puede que incluso queden un poquito grandes. Bueno, y esto no es solamente teórico, se publicó un estudio hace algunos años en New England, liderado por el doctor Marcelo Amato, un médico brasilero, como ustedes pueden ver en las primeras diapositivas también hablamos de Amato, es un médico muy productivo, muy inteligente, muy creativo, que ha hecho muchos aportes a la comprensión del distrés y el daño inducido por ventilación mecánica. Lo que hizo Amato fue tomar una gran parte de estos estudios que yo les he conversado, y algunos otros también, y los puso todos juntos y los analizó y vio todas las variables con un grupo de ingenieros y estadísticos de la Universidad de Harvard, y hicieron un análisis que es como un pool data analysis o un meta-análisis, que no es eso, tiene otro tipo de análisis matemático, pero que logra mezclar todas las variables. ¿Y qué demostró Amato? Bueno, demostró que el principal factor asociado a muerte, independiente de la presión, del volumen, de la frecuencia respiratoria, etc., era la driving pressure, era más importante. El volumen es importante, la compliance es importante, pero el factor que se asociaba más potentemente a aumento de la mortalidad era el aumento de la presión de la driving pressure durante la ventilación mecánica. Y se pudo construir este gráfico, como ustedes pueden ver acá, en donde en el eje Y está el riesgo relativo de muerte en el hospital y en el eje X está la driving pressure en centímetros de agua. Y ustedes pueden observar cómo existe un continuo, con un cierto grado de dispersión de datos, ¿no es cierto?, pero un continuo de aumento de la mortalidad en la medida que la driving pressure aumenta. Y interesantemente hay un punto de corte, ¿no es cierto? Más de 1 aumenta la mortalidad, menos de 1 disminuye la mortalidad, es decir, al parecer los pacientes con menos driving pressure se mueren menos, pero cuando aumenta de 15 más o menos, se produce un aumento creciente de la mortalidad, de ahí en adelante. Bueno, ¿cuál es la lógica entonces de utilizar la driving pressure? Bueno, podemos ver acá que driving pressure es la diferencia entre presión meseta menos PIB, ¿no es cierto? La compliance pulmonar es el volumen corriente partido por esta gradiente de presión, ¿cierto? VT partido por driving pressure. Y driving pressure entonces es el VT partido por la compliance, si nosotros logramos ordenar estos datos. Ahora, ¿qué significa esto? Que mediante la medición de la driving pressure yo puedo escalar mi VT de acuerdo a la compliance del pulmón. Y la compliance del pulmón, por estudios previamente publicados, qué sé yo, en los años 90, con estudios de escáner, la compliance del pulmón se asocia linealmente con el tamaño del pulmón funcional. Es decir, yo viendo cuál es mi driving pressure, yo puedo escalar o puedo relacionar o hacer un índice, una relación entre el volumen corriente y el tamaño funcional de mi pulmón. Así que, para ir sumando datos, limitemos nuestra presión meseta a menos de 30, mantengamos nuestro volumen corriente alrededor de 6 ml por kilo y evalúe la mecánica pulmonar. Esto es fundamental para poder hacer una ventilación mecánica segura. Mantenga la driving pressure bajo 15 centímetros de agua y probablemente manteniendo estos tres valores ordenados,
logremos hacer una ventilación protectora en donde evitemos que los pacientes fallezcan, digamos, o le aumentemos su riesgo de mortalidad por la ventilación injuriosa. Además, y no es el objetivo de este estudio, pero es muy importante decirlo, de acuerdo al menos a la evidencia actual y nuestro protocolo de ventilación mecánica, en los pacientes severos, use prono y relajo neuromuscular. Bueno, después del año 2000 en que se publicó el estudio EAR-DS-NET, evidentemente quedó el terreno fértil para poder investigar y desarrollar algún otro estudio que pudiese evaluar el efecto de otras variables que uno programa en el ventilador frecuentemente, como es el PEEP, por ejemplo, que es el Positive End Expiratory Pressure, o la presión positiva de fin de expiración, es decir, es una presión que queda dentro del sistema respiratorio cuando el paciente termina de expirar. Es decir, el paciente no bota todo el aire hacia el sistema, sino que queda una cantidad de aire que mantiene el pulmón abierto. En un pulmón heterogéneo, en un pulmón inestable, si yo solamente lo dejo a presión ambiente, el pulmón va a tender al colapso y se va a achicar, y cada vez me va a costar más ventilarlo y voy a hacer más daño probablemente al pulmón remanente que esté ventilado, y voy a caer en un círculo de daño pulmonar por la ventilación. Así que dijeron, bueno, ¿cuál es el PEEP ideal? Y en el año 2004 se publicó el estudio Alveoli, que es un estudio también diseñado o guiado por el Ministerio de Salud de Estados Unidos. Sin embargo, este estudio, además de tener algunos problemas metodológicos que tuvo que cambiar, mutar el estudio durante su realización, demostró o no demostró ninguna diferencia de mortalidad. Desde el año 2004 al año 2008 pasamos en un silencio de estudios de PEEP, hasta que el año 2008, el mismo día, se publicó en JAMA dos estudios de muy buena calidad, un estudio francés, el estudio Express, liderado por Alain Mercat, y el estudio canadiense, conocido como estudio LOVE, guiado por Maureen Mead de la Universidad de Toronto. En estos dos estudios se compararon dos escalas de PEEP, una escala de PEEP elevada y una escala de PEEP convencional, que es la misma escala que se ocupó en EAR-DS-NET. Y el objetivo principal era demostrar o encontrar si el uso de un PEEP elevado se asociaba a menor mortalidad de los pacientes con distrés. Sin embargo, ninguno de estos dos estudios demostró cambios en la mortalidad, y hasta el día de hoy no tenemos estudios que hayan demostrado que utilizar un PEEP más elevado que otro sea beneficioso para los pacientes. Sin embargo, al analizar a posteriori estos dos estudios, LOVE y Express, se encontró en un estudio, digamos, en un meta-análisis o en un pool data análisis de ambos estudios, se encontró que los pacientes más hipoxémicos tendían a morirse menos cuando se ocupaban escalas de PEEP más elevadas. Y es por esta razón que nosotros en nuestro grupo ocupamos en pacientes muy hipoxémicos, no COVID. Con COVID las cosas nos han cambiado un poquito, pero en distrés convencional, escalas de PEEP altas. Es decir, si tienen PAFIS bajo 150, en general ocupamos la escala LOVE por sobre la escala EAR-DS-NET. Después de la publicación del estudio LOVE y Express, muchos de los médicos que trabajaban en ventilación mecánica y que encontraban que el uso de PEEP es beneficioso para los pacientes con distrés, quedaron un poquito intranquilos. Y uno de los argumentos que utilizaban para decir que no existía beneficio con el uso de más PEEP era decir que los pacientes no utilizaban maniobras de reclutamiento importantes que permitieran abrir el pulmón, y una vez que el pulmón se abriera, mantenerlo abierto. Ese concepto de abre y mantén abierto se conoce como Open Lung Approach, o estrategia de pulmón abierto. Esta estrategia tiene varios beneficios teóricos, que son básicamente transformar el pulmón heterogéneo en un pulmón homogéneo. Y a contar de un pulmón homogéneo, poder ventilarlo con bajos volúmenes corrientes, logrando poco strain dinámico, es decir, poco strain cíclico inducido por la ventilación tidal, en un pulmón que no concentre mayormente tensiones. Así que basado un poquito en ese concepto, se desarrolló el estudio de Open Lung Approach, publicado el 2006 en Critical Care Medicine, un estudio de feasibility and security, que randomizó a 100 pacientes, o 200 pacientes, 100 por rama, a ventilarse de acuerdo a EAR-DS-NET versus Open Lung Approach. Y este estudio demostró que era seguro, no existieron mayores complicaciones en la realización de este protocolo.
que lograban menores driving pressures utilizando Open Lung Approach y que además los pacientes tenían mejor oxigenación. Mientras tanto se publicó este estudio, se estaban reclutando pacientes para un gran estudio que se llamaba ART, que está guiado y está, digamos, impulsado por el grupo brasilero, por Marcelo Amato y otros investigadores más, en donde se logró en donde se pretendía o se pretendió o se comparó finalmente dos estrategias ventilatorias, una convencional y otra de Open Lung Approach, con grandes maniobras de reclutamiento, con presiones hasta 65 centímetros de agua incluso, para producir las menores presiones de distensión o driving pressures, optimizando de esta forma la mecánica respiratoria. Y vamos a analizar a continuación el resultado de ese estudio. El estudio ART se publicó en JAMA el año 2017. Es un estudio que muchos de nosotros estuvimos esperando mucho tiempo porque teníamos la inquietud, ¿no es cierto?, de poder confirmar lo que estábamos haciendo, si estaba bien o estaba mal, y por otro lado, también tener más herramientas para poder ofrecer a los pacientes con falla respiratoria. Este estudio se realizó multicéntricamente en varios países, muchos de ellos latinoamericanos y también en España, y se lograron randomizar 1.010 pacientes en dos grupos, un grupo que se llama de bajo PIB o la estrategia ERDS-NET y el otro grupo, el grupo de alta reclutabilidad con titulación de PIB. El outcome principal de este estudio fue mortalidad a 28 días. Sin embargo, y tristemente para muchos, digamos, pero así la ciencia, ¿no es cierto? No necesariamente lo que uno espera, lo que uno quiera es lo correcto, sino que es lo que es como es solamente. Se encontró que los pacientes que se ventilaban con Open Lung Approach, o se reclutaban con altas presiones y se ventilaban posteriormente con una titulación de PIP, esto quiere decir, se utilizaba el PIP que lograba la mejor compliance del sistema, es decir, yo logro abrir el pulmón con más PIP, lo mantengo abierto, el pulmón crece de esta forma y yo veo cuánta es el cambio de presión generado por el volumen corriente en diferentes niveles de PIP. En donde tenga la mejor compliance, yo uso ese PIP y le sumo 2 centímetros más de agua de PIP para asegurarme que el pulmón esté completamente abierto. Es decir, es un poquito una estrategia, quizás haciendo una crítica demasiado preocupada de la mecánica pulmonar, olvidándose de otras cosas que suceden en el cuerpo humano que no es la mecánica pulmonar. Así que encontraron, como dije, un aumento de la mortalidad importante en el grupo de Open Lung Approach. Ahora, ¿por qué? ¿Por qué encontraron cómo podemos explicar este cambio, este aumento de mortalidad? Bueno, fijémonos en los datos. Este es un análisis o sea, una tabla extraída del mismo estudio, en donde ustedes pueden ver cuál es el PIB el primer día o la primera hora post reclutamiento. El grupo que se hacía Open Lung Approach utilizaba PIB de 16 versus 13 el grupo que era control. La PCO2 era 59 o 60 versus 56 en el grupo control, probablemente había más espacio muerto, habría sobre distensión en el grupo de Open Lung Approach. Las presiones mesetas, perdón, las driving pressures siempre fueron menores en el grupo de Open Lung Approach, o sea, lograban tener un mejor comportamiento mecánico pulmonar, 11 versus 13, y en el día 2 los resultados eran parecidos, PIB 16 versus 12, el CO2 se emparejaba un poquitito, la driving pressure se mantenía, ¿cierto?, la misma diferencia de 11.7 a 13.5, y siempre la oxigenación era mejor en el grupo de Open Lung Approach. Es decir, el pulmón se mejora mecánicamente con Open Lung Approach, tiene mejores oxigenaciones y tienen también mejor comportamiento mecánico, menor driving pressure. Pero si vamos a revisar los resultados duros del estudio, la mortalidad pueden ver ustedes que fue 55% en Open Lung Approach versus 49% en el grupo de bajo PIB. Hubo mayor incidencia de drenaje neumotórax, hubo mayor incidencia de barotrauma, y esto es uno de los factores que me parecen más interesantes, que hubo mayor necesidad de vasopresores en el grupo de Open Lung Approach. Y esto hace pensar en que
no necesariamente, o sea, no es correcto preocuparnos solamente de un lado de la moneda, en este caso el lado pulmonar, sino que también hay que preocuparse del lado vascular. El corazón está inmerso dentro de ambos pulmones, los vasos sanguíneos son parte, o la circulación pulmonar es una parte muy importante de la estructura del pulmón, por lo tanto cualquier cambio en las presiones de vía aérea se va a traducir también en un cambio en las presiones vasculares del sistema y que van a producir cierto impacto en la circulación pulmonar derecha, en el gasto cardíaco, que va a ser tan importante que estos pacientes van a requerir además un uso aumentado de drogas vasoactivas, por ejemplo, para poder tolerar ese nivel de presiones. Bueno, así que algunos mensajes muy breves de PIP y de estrés. PIP elevado no ha demostrado mejorías en mortalidad en distrés. Sin embargo, el cuestionamiento no está si PIP o no PIP. Yo creo que siempre PIP, eh, porque el pulmón destresado tiende al colapso y eso uno lo puede ver directamente con un escáner, ¿cierto? El cambio, digamos, de aireación que uno tiene entre tener PIP de 0 y PIP de 5, por ejemplo, es notorio, es notable. El cuestionamiento es PIP 9 versus PIP 15, por ejemplo, como lo definió Alveola ahí. En ese sentido no hay diferencia, no hemos encontrado diferencia, probablemente tenga mucho que ver con un seteo particular y individualizado del PIP, que es lo que propende el Open Lung Approach, que tampoco demostró, digamos, beneficios de mortalidad. Eh, pero me parece que si el paciente no tiene una falla respiratoria hipoxémica catastrófica, el uso de rangos intermedios de PIP, a partir, por ejemplo, con un PIP de 10, es una estrategia bastante razonable y que probablemente haga que muchos pacientes se beneficien de un valor como ese. El seteo más fino de si 12 o 14 u 8 es mejor, bueno, probablemente eso requiere un poquito más de, de oficio en el fondo y que probablemente tampoco quizás no tenga tanto un impacto tan potente en mortalidad como otras medidas que sí podemos instaurar, como por ejemplo el volumen corriente. El PIB siempre mejora oxigenación, o casi siempre. Así que a mayor PIB, mayor oxigenación, a menor PIB, menor oxigenación. Así que pacientes más complejos, más hipoxémicos, probablemente sí se benefician de escalar un poquito en el nivel de PIB. Si utilizar, como de repente me muestran niveles de PIB de 25, probablemente en ese rango el beneficio ya se pierde un poquito y empecemos a ganar otros efectos adversos del sistema cardiovascular, ¿no es cierto? Por ejemplo, que sí nos pueden jugar en contra. Como decía antes, pacientes más hipoxémicos, PAFI menos de 150, podrían beneficiarse de uso de escalas de PIB alto, por ejemplo, estudio LOVE, y el Open Lung Approach hasta ahora no es recomendado en distrés. Probablemente haya que afinar un poquito ese protocolo, tener más seguridad. Hubieron pacientes que fallecieron en las maniobras de reclutamiento en ese estudio, así que probablemente hay que darle una vuelta más a ese concepto y que probablemente no quede completamente sepultado y más adelante quizás se pueda llegar a un mejor conocimiento de su funcionamiento y de sus indicaciones. Algunas palabras muy breves de COVID o la infección por SARS-CoV-2. Em, Todo lo que hemos hablado, yo creo que es un resumen un poco de lo que hemos aprendido en los últimos 10 o 15 años de manejo de estrés y en base a varios estudios que han aparecido de prono, de relajo, de volumen corriente, que son estos estudios de PIB que acabamos de revisar. Sin embargo, esta nueva entidad, que es la neumonía por COVID, nos ha tenido que, de una manera bien rápida y abrupta, poder reanalizar nuestra estrategia de manejo, dado que es un pulmón que se comporta de una forma bien particular y que no puede todo esto que hemos conversado ser aplicable directamente sobre COVID. Probablemente el volumen corriente sí, probablemente la presión meseta sí, probablemente la driving pressure sí, pero particularmente el uso de PIP, el uso de prono, por ejemplo, que no lo discutimos acá, no es la razón de esta clase, sí tiene un enfoque que es un poquito diferente. Muy brevemente, ¿qué cosas de particular tiene esta cosa? Bueno, es una neumonía multifocal y ustedes pueden ver en esta radiografía, en ese escáner, en esas líneas amarillas, se ven estos infiltrados muy periféricos, subpleurales la mayor parte de las veces,
que coalescen y que cuando el paciente se agrava, digamos, y empeora, normalmente afecta al pulmón completo, pero esa es como la imagen inicial. Se asocia a mucha hipoxemia, mucha hipoxemia, y dado que tiene mucho pulmón que todavía se mantiene aireado, estos pacientes tienen buena compliance, tienen compliance alrededor entre 40 y 50. Un distrés con ese grado de hipoxemia como tienen estos pacientes, normalmente convencional, un distrés convencional tiene normalmente compliance que oscila entre 20 y 30, así que la compliance normal es 100 centímetros de ml por centímetro de agua. Eh, Así que este distrés es un distrés que particularmente tiene una buena compliance. Tiene mucha hipoxemia, y probablemente esta hipoxemia está ligada a la pérdida de la vasoconstricción pulmonar hipóxica. Es decir, en esas zonas de neumonía, en esas zonas de condensación, los vasos sanguíneos son incapaces de apretarse para desviar la sangre hacia las regiones sanas y se produce mucho shunt y se produce hipoxemia refractaria. Y estos pacientes particularmente no requieren niveles de PIB elevados y en general nosotros hemos recomendado utilizar escalas de PIB bajo, como por ejemplo la escala de PIB de ERDSNet, que son escalas bastante más convencionales y que permiten manejar niveles de PIB más bajos utilizando FIO2 más elevada. Esta historia se está escribiendo, estamos recién comprendiendo estos pacientes, llevamos un par de meses atendiéndolos, probablemente es una enfermedad que llegó para quedarse, así que el llamado a todos ustedes que si alguna vez van a dedicarse a trabajar en cuidados críticos o van a manejar pacientes como estos, va a ser, digamos, poder leer y escribir esta nueva historia que es el manejo de pacientes con infección por coronavirus. Estimados alumnos, hemos llegado al final de esta presentación. Eh, es un tema muy amplio. Traté de poder mostrarles una barnizada, digamos, de diferentes tópicos de la ventilación mecánica. Evidentemente, cada uno de estos temas podrían tomarnos probablemente una clase, cada uno de ellos. La idea no es agobiarlos con información, la idea es que tengan, poder entregarles herramientas para que ustedes puedan comprender de una manera racional por qué utilizamos cierta estrategia, por qué pensamos las cosas de cierta forma. Y el llamado es a que puedan enamorarse, que puedan motivarse con este tipo de desafíos, porque claramente está siendo el día de hoy un problema de salud pública, un problema de recursos muchas veces, ¿no es cierto?, de acceso a ventiladores mecánicos, de acceso a especialistas en el manejo de estas cosas, así que el llamado es a poder formarse en esto, en poder manejarlo mejor independiente el destino que ustedes decidan por sus carreras como médicos, pero sí que ganen estas herramientas para poder tomar buenas decisiones en el futuro y eventualmente si se dedican a esto puedan hacerlo de la mejor forma posible. Así que les agradezco la atención. Ahí está mi mail. Si alguno de ustedes tiene alguna duda, alguna consulta, por favor no duden en escribirme y bueno, dependiendo evidentemente del tiempo, le responderé lo antes posible. Muchas gracias y que tengan un muy buen día.